Bienvenido a este nuevo episodio de Exploremos los Patrimonios de la Humanidad. Únete a nosotros mientras viajamos a los tesoros ocultos en los lugares declarados así por la UNESCO. Desde antiguas maravillas arquitectónicas hasta paisajes naturales asombrosos, te llevaremos a lugares que te dejarán sin aliento. Pa' que sepáis. Pregunta número 41. ¿En qué ciudad se encuentra el templo Todaiji? En Nara. Conocido por su gran Buda, es el paraje turístico por excelencia de Nara, antigua capital de Japón. En su amplio recinto hay un sinnúmero de atractivos, y muchos de sus edificios han sido designados Tesoros Nacionales de Japón. Declarado por la UNESCO como Monumento Histórico en 1998. Pregunta número 42. ¿En qué ciudad de Venezuela se encuentra el casco histórico conocido como Coro y su puerto? En Coro. Capital del estado Falcón y segunda ciudad más antigua de Venezuela. Fundada en 1527, es un ejemplo sobresaliente de una ciudad histórica, que data de los primeros años de la colonización española, ha conservado su diseño original y su paisaje urbano. Patrimonio desde 1993. Pregunta número 43. ¿Cómo se llama el lugar histórico en Marruecos que alberga la antigua ciudad de Fez? Medina de Fez. La Medina de Fez conserva, en una parte antigua que comprende numerosos edificios monumentales, la memoria de la capital fundada por la dinastía hídrida entre los años 789 y 808 después de Cristo. Es famosa por su arquitectura medieval y fue declarada Patrimonio Mundial en 1981. Pregunta número 44. ¿En qué estado brasileño se encuentra el Parque Nacional de Serra da Capivara? En Piauí. Muchos de los numerosos refugios rocosos del Parque Nacional están decorados con pinturas rupestres, algunas de más de 25.000 años de antigüedad. Son un testimonio sobresaliente de una de las comunidades humanas más antiguas de América del Sur. Declarada Patrimonio Mundial en 1991. Pregunta número 45. ¿Cuál de estas ciudades perteneció al Imperio Maya? Calakmul. Es una de las mayores ciudades del mundo maya. En ella se han encontrado más de 120 estelas diseminadas entre estructuras y pirámides de grandes dimensiones. Este sitio arqueológico comprende al menos 700.000 hectáreas de selva y ruinas. Funge también como una reserva natural de la biosfera. Pregunta número 46. ¿Cuál es el nombre del sitio histórico en México que alberga la pirámide de los Nichos? El Tajín. Tajín fue una ciudad sagrada que se cree fue la capital de los totonacas. Su monumento más emblemático es la pirámide de los Nichos, llamada así porque tiene 365 de estos de formato cuadrangular y con una profundidad de unos 70 centímetros. Patrimonio Mundial desde 1992. Pregunta número 47. ¿Cuál es el nombre de la ciudad antigua en Sri Lanka conocida por sus ruinas budistas? Eneradepure. Eneradepure es una de las capitales más antiguas de Sri Lanka, fundada en el siglo IV a.C. Actualmente es uno de los centros arqueológicos más grandes y mejor conservados del mundo. Es una ciudad sagrada para el budismo y cubre un área de más de 40 kilómetros cuadrados. Pregunta número 48. ¿En qué estado de Estados Unidos se encuentra el Parque Nacional de Yosemite? En California. Cubre un área de 3.081 kilómetros cuadrados. Fue nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984 y es reconocido internacionalmente por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica. Pregunta número 49. ¿En qué ciudad se encuentra la Catedral de Burgos? En Burgos. La Catedral de Burgos es una representación de la arquitectura gótica clásica en España. Su construcción comenzó en 1221, siguiendo patrones góticos franceses.
Tuvo importantísimas modificaciones en los siglos XV y XVI. Declarada Patrimonio Mundial en 1984. Pregunta número 50. ¿Qué sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Italia es conocido por su centro histórico? El Centro Histórico de Florencia. El Centro Histórico de Florencia es un ejemplo excepcionalmente bien conservado del urbanismo medieval y renacentista italiano. La capital toscana es un museo al aire libre lleno de obras maestras de la arquitectura y obras de arte únicas. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1982. Pregunta número 51. ¿Qué sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Japón es conocido por sus construcciones de madera más antiguas conservadas hasta la fecha en el mundo? Los monumentos budistas de la región de Oryuji. Los monumentos budistas de la región de Oryuji, construidos hacia finales del siglo VII o principios del VIII, suman 48 en total y son un ejemplo excepcionalmente bien conservado del arte budista temprano y la arquitectura tradicional japonesa. Declarados Patrimonio Mundial en 1993. Pregunta número 52. ¿Qué sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Francia es conocido por su arquitectura gótica? Catedral de Chartres. La Catedral de Chartres es un ejemplo excepcionalmente bien conservado del estilo arquitectónico gótico francés y es famosa por sus 172 vitrales, que constituyen la colección más importante de toda Europa, por su antigüedad y belleza. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Pregunta número 53. ¿En qué país de Asia se encuentran las zonas históricas de Gyeongju? En Corea del Sur. Gyeongju es un tesoro cultural en Corea del Sur. En él se preservan los patrimonios culturales de la dinastía de Silla. Las áreas históricas incluyen las ruinas de templos y palacios, pagodas y estatuas, y otros sitios culturales. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Pregunta número 54. ¿En qué país de Asia se encuentra la antigua ciudad de Kioto? En Japón. Los monumentos históricos de la antigua Kioto son un conjunto de 17 monumentos situados principalmente en la ciudad de Kioto, pero también en la cercana Suji-Itsu. En total, son 13 cienes budistas, 3 santuarios sintoístas y un castillo. Patrimonio Mundial desde 1994. Pregunta número 55. ¿Cuántas cuevas están incluidas en el lugar Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que incluye las grutas kársticas de Aktelek y del karst eslovaco? 712 cuevas. Son un sistema de cuevas situado en la zona templada de Hungría y Eslovaquia, único en el mundo, por su combinación extremadamente rara de efectos climáticos tropicales y glaciares, lo que permite estudiar la historia geológica durante millones de años. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995. Pregunta número 56. ¿Cuál es el nombre del antiguo sitio inca en Perú que se encuentra a gran altitud en los Andes? Machu Picchu. Machu Picchu es una maravilla arqueológica en los Andes peruanos, construida a mediados del siglo XV y su nombre significa montaña vieja, en quechua. Está formada por más de 150 edificios, entre templos, palacios, terrazas y fuentes de agua. Patrimonio Mundial desde 1983. Pregunta número 57. ¿Cuál es la famosa ciudad medieval amurallada que alberga el castillo de Edimburgo en Escocia? Edimburgo. Desde 1995, Edimburgo está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ocupa un área de 4,61 kilómetros cuadrados y cuenta con unos 4.600 edificios de distintos tipos, erigidos sobre un terreno con unas características topográficas impresionantes. Pregunta número 58. ¿En qué país de Europa del Este se encuentra el Centro Histórico de Praga? En República Checa. Praga está considerada una de las ciudades más bellas de Europa en la que se resumen 11 siglos de historia. Su centro histórico abarca 866 hectáreas, donde se aprecia el desarrollo urbano ininterrumpido que se llevó a cabo desde la Edad Media hasta hoy. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992. Pregunta número 59.
¿En qué país de Europa del Este se encuentra el centro histórico de Cracovia? En Polonia. Cracovia fue capital de Polonia durante siglos. Esta ciudad conserva todavía su trazado medieval y su majestuoso castillo real. El centro histórico de Cracovia se divide en tres zonas: la colina de Wawel, la ciudad medieval y el núcleo judío de Kazimierz. Patrimonio Mundial desde 1978. Pregunta número 60. ¿Dónde se encuentra el Parque Nacional de Plivice? En Croacia. Es el parque nacional más antiguo y grande de Croacia. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979. Se extiende por 20.000 hectáreas de bosques y lagos en el corazón de los Balcanes y cuenta con una gran variedad de flora y fauna, además de 16 pequeños lagos y múltiples cascadas y arroyos. Espero que hayas disfrutado de este desafío cultural. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros episodios. Comenta qué te pareció y cuántas respuestas acertaste. Dinos qué te gustaría ver nuestros próximos videos, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.